refrendamos lo que da ese chino, no, con el respeto de las razas, dicho sea de paso, ¿no? Porque ahorita me van a acusar de discriminación. Pero tomemos la cosa con seriedad. Somos colegas todos acá y me alegra de eso. Me alegra que nos estemos preparando justamente para una especialidad. Y es mi deber justamente poder, digamos, puntualizar cosas que considero en razón allá a los más de 30 años de experiencia en la docencia en San Marcos, que les va a ser útil a ustedes. ¿Lo vas a pasar para acá? No digo, ¿tienes puntero? ¿No? ¿Puntero? No. Ya. Todos, bueno, conocen justamente la anatomía, además está justamente mencionado al respecto, pero quizás hacer la tingencia, ¿no? Justamente que todos tenemos un par de riñones, los que tenemos suerte, dicho sea de paso, porque de acuerdo a la teoría, el 10% de nosotros, hablo de la población general, tiene alguna anormalidad a nivel del sistema urinario, el 10%. Entonces asumimos nosotros que tenemos 2 riñones, pero no se extrañen por ahí justamente que algunos sean monorreno, así de nacimiento, o con agenesia renal o un microrriñón, pero actualmente esté funcionando adecuadamente. 2 riñones, uno al lado de cada uno, justamente en la región lumbar, en donde nosotros vemos la cápsula suprarrenal, vemos que tiene su pelvis renal, el uréter, desemboca a nivel de la vejiga y a su vez a nivel de la uretra, en este caso femenina. Decimos femenina porque esta es la uretra masculina y en ello tenemos la ventaja los hombres, no porque seamos más fuertes, sino porque la uretra es un poquito más larga y eso condiciona o nos defiende, se puede decir, ante las posibilidades de las infecciones. Bien, pero ¿cuál es el problema justamente a nivel anatómico y de las infecciones urinarias? Está descrito varias cosas y dentro de ese 10% que les menciono a ustedes justamente de alteraciones anátomo-estructurales del aparato urinario están una mala implantación a nivel renal, está doble sistema pilureteral, está un riñón ectópico, un monorreno de nacimiento, una agenesia renal, riñón en herradura, mal implante a nivel vésico-ureteral, que condiciona justamente el famoso reflujo vésico-ureteral, micro o macro vejiga, vejiga no funcionante o disfuncionante, uretra que a su vez esté mal instalado, ya las famosas hipospadias, o en todo caso estenosis a nivel de prepucio, estenosis prepucial justamente, llamada también fimosis, que condiciona también, aunque no lo crean, infecciones urinarias, etcétera, 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 etcétera. Y digo más etcétera porque sinceramente no va en la lista justamente de las infecciones urinarias, pero tengo que seguir avanzando. Tenemos acá el riñón de esta niñita, en el cual justamente vemos que aquí a este nivel, como les digo, el implante uretrovesical, vamos a encontrar justamente esto, el uréter que desemboca y pasa atravesando la musculatura lisa de la vejiga y esta a su vez da lugar a la abertura del uréter con un esfínter fisiológico por el cual pasa a la orina justamente a nivel vesical y una vez que pretende la niñita o el niñito en todo caso miccionar, se cierra fisiológicamente este esfínter, hace la compresión vesical y sale hacia el exterior la orina, lo normal. Pero ¿qué ocurre justamente cuando esta pared muscular vesical está disminuida justamente cuando el esfínter se hace afuncionante o disfuncionante o complaciente? Permite el retorno de la orina justamente hacia el uréter y esto a su vez hacia arriba. ¿Y qué mujercita no ha tenido infección urinaria en la niñez, en la parte pediátrica? Si recordamos al inicio la figurita justamente que la uretra femenina es chiquito y la uretra del hombre es felizmente un poquito más grande, y digo felizmente porque soy hombre, el detalle estriba de que las mujercitas hacen su caquita, hacen la pilita, se le empasta todo, se olvidan de cambiarlo rápidamente y ¡zas! Para adentro.
porque la mayor parte de las infecciones urinarias son de tipo ascendente. ¿Y qué ocurre justamente cuando factores anatómicos ayudan justamente a que esto se haga más fácil o más evidente? La uretra pequeña simplemente no es una barrera justamente para que esta masa fecal a predominio de Escherichia coli ingrese justamente hacia la vejiga, y si por esas casualidades tiene esta disfunción a nivel vesiculolateral, va a ser el llamado reflujo vesiculolateral, generando infecciones frecuentes y a repetición a nivel del riñón, afectando propiamente lo que es la corteza renal, cicatrizando posteriormente, después se supone de un tratamiento que recibe, dando las cicatrices persistentes a nivel parenquimal con estado de glomerulosclerosis focal segmentaria y proteinuria posterior, síndrome nefrótico en razón a eso, enfermedad renal crónica, y lleva al estado terminal. ¿Y se dan cuenta cómo parte justamente esto? Porque no le cambiaron los pañales a tiempo. Y porque lamentablemente esta pequeña población es frecuente encontrar justamente este reflujo vesiculolateral. Y les hago este adelanto antes de entrar propiamente a la clase teórica, entre comillas teórica, para que se den cuenta cómo de un solo cachito nomás una realidad de nuestra población se hace frecuentemente infectante en razón a una infección del tracto urinario. Si estamos en Lima, magnífico, somos universitarios, somos profesionales, qué bacán. Bueno, ustedes pues pueden darse el lujo de tener, digamos, familia, poder aconsejar justamente y bien aconsejar a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos, etcétera, etcétera, de estos cambios respectivos. Y en la gran población del Perú, aquella población que vive y que es la mayoría y que está abandonada, si ustedes se dan cuenta todavía, yo cuando viajaba a provincias me gustaba viajar, y en Salud viajé a provincias, estuve un año justamente haciendo docencia y ejercitando mis serums, veía pues cómo pues lo empaquetaban al bebé, ¡pam!, para atrás, y de la mañana hasta la noche. Regresaban del campo la señora, la campesina, y llegaba a su hijito, lo sacaba todo, una mazamorra, y le cambiaba. A veces la naturaleza es sabia, y no sé por qué motivo, bueno, de toda esa población no hacían infecciones urinarias tantas, pero hay otras que sí lo hacían y se morían por muchas cosas, dentro de ellos sepsis a foco urinario justamente. Entonces nosotros está justamente el conocer bien y empezar, la medicina es fácil, es simplemente usar la lógica, los conocimientos y la lógica. ¿Qué va a venir después de? Simplemente seguir esa ruta lógica y ustedes encontrarán los mejores diagnósticos. Los diagnósticos no son aquellas cosas exquisitas del 1% en la medicina, es del 99%, que es lo que requieren justamente ustedes y la población. Pasemos en todo caso a la parte teórica de esto. Se dice que la invasión, ¿qué es la infección urinaria? La infección urinaria es la invasión microbiana de la orina, el cual ha rebasado los factores de defensa del sistema urinario, porque existen factores de defensa que nos va a permitir justamente preservarnos de estas infecciones. Ya en el campo que manejamos justamente dentro del hospital, es la infección hospitalaria más frecuente, miren, y dentro de la parte extrahospitalaria es la segunda infección detectada en el ámbito extrahospitalario. Esta estadística es del año 2003, de acuerdo a la sociedad SONEFROS, la Sociedad Española de Nefrología. Y por Dios, se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. ¿Dónde están los factores preventivos? Una pregunta sin respuesta. 10 a 50 veces más frecuentes en mujeres, y más sobre todo en la etapa infantil, en el cual la predominancia es 1 a 40, está hecho, una mujer por cada 40 chicos. 50% de las heces a gram negativos es de origen de vía urinaria. Y, ojo, las ITU complicadas, como las que te referí hace un rato, justamente van a ser causa del final de esta enfermedad en hemodiálisis, aproximadamente de un 20% en los adultos y un 25% en los niños, de acuerdo a la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante justamente. Si vamos a organizarnos justamente, entonces tenemos que hablar lo que es la etiología. Bacterias, hongos, protozoos, pero dentro de eso justamente la vía de contaminación
evidentemente es el ascendente. El 95% de la contaminación o infección va a ser de tipo de vía ascendente y el 5% va a ser de tipo hematógeno. Las bacterias, ¿por qué motivo? Porque hemos referido ya anteriormente que la Escherichia coli es justamente la que más predomina a nivel de ello. Y dentro de esta vía, de este 95%, que son la causa de la infección del tracto urinario, la colonización de tipo retrógrado, principalmente por enterobacterias, de acuerdo a múltiples factores anatómicos, uno de ellos es el reflujo vesiculolateral, trauma uretral, bueno, dicen también ¿cómo es? La infección de la noche de bodas, antes cuando se creía en la noche de bodas, pero infección del trauma uretral, digamos, o de los coitos primeros, justamente, la manipulación urológica. Y cuando hablamos de manipulación urológica nos referimos justamente al sondaje en el paciente o uso de cistoscopio justamente para poder ver por medio de la uretra, la vejiga, el residuo postmiccional. Cualquier paciente de tipo, que sea con daño neurológico en razón a hiparesia, hemiplegia o en todo caso paciente diabético, aquella enfermedad ya pandémica del siglo XXI, su residuo postmiccional va a estar alterado, vale decir, debemos tener residuo postmiccional 0, y sin embargo, esa vejiga neurogénica de tipo retencionista hace que esa orina se quede. ¿Cuánto? Un 20, 25, hasta 50% de la orina. Y si por esas cosas de la vida hay una infección que se agrega encima, siempre va a tener esa infección marcada para ese paciente. Y ahí entonces la importancia de, si ponen sonda, miren a quién ponen la sonda. No pongan sondas por poner o por tener. ¿Quiere un cultivo? Sonda con el paciente. Le saco el cultivo, qué bien, ya le saqué la sonda. ¿Y cuánto se arrastraba adentro? Lo vemos frecuentemente por mala manipulación o mala indicación, digamos, o mal procedimiento. Cuerpos extraños o cálculos, eso estamos nosotros, nadie está libre, digamos, de tener un cálculo metido por ahí, o en todo caso, algún cuadro de tipo obstructivo a nivel del aparato urinario que vaya a generar remolinos o altere justamente el drenaje libre de esa orina, que nos permita justamente eliminar tranquilamente, sin generar dentro de esos remolinos persistencia o presencia de un germen. La disarmonía funcional vesical va de la mano justamente con lo que es la vejiga neurogénica, lesiones inflamatorias de la mucosa, aquellas personas que abusan de medicamentos o en todo caso de instrumentaciones constantes y condiciona justamente ello, o el reflujo vesiculolateral, que se escriben libros y libros de ese reflujo, porque lamentablemente en pediatría condiciona buena parte de su población a enfermos renales crónicos. Para avanzar, Escherichia coli, hemos dicho, a la cabeza el 90% de las infecciones extrahospitalarias y sin embargo un porcentaje importante en las infecciones intrahospitalarias, y que estos a su vez van a modificar su flora ante la exposición ambiental de otros organismos, tipo Serratia, tipo Pseudomonas, que también se van a hacer presentes o van a facilitar, se puede decir, la presencia de estos gérmenes a nivel intrahospitalario. El estafilococo saprofítico es una infección urinaria relativamente simple, digamos así, que va a hacerse presente en todo caso en pacientes o personas sanas, que por lo general, por cercanía del germen, en manipulación tipo coito, por ejemplo, mala higiene, mala limpieza, inflamación a nivel de la uretra, va a hacerse presente este germen, pero que es por contacto y que es fácilmente tratado, como una infección no complicada. Debemos recordar justamente dentro de los gérmenes el Proteus, dado que es frecuente en niños, en la fase pediátrica, 1 o 12 años, así también como en pacientes crónicos. Se le relaciona bastante con los cálculos a estrubita, dado que son facilitadores de la presencia de este germen. Así como también el Proteus y Klebsiella por su producción de ureasa. Este Streptococcus fecalis en varones mayores, digamos, con signo de prostatismo,
Y no propiamente, digamos, porque tengan prostatismo, sino que en los hombres, en los varones, ya en los mayores, y ahí estamos incluidos todos los varones, después de los 40 años debemos tener un amigo urólogo, conocido, de confianza, casi íntimo. Aquí le van a dejar que le meta el dedo uno, pues entonces tenemos que lamentablemente conocer un urólogo, pero que sea bueno. En mi hospital yo trabajo en Revaliate. Hay 2 urólogos famosísimos, conocidos, bien amigos, para que son tequitos desgraciados, miden 1,90 m, 2 metros creo, y son urólogos. Claro que todos lo llaman para en la operación, digamos, cuando como tienen que jalar, ser ayudante asistente, jalar, ayudar, cortar, que se uno ve con una manazo, ¡pam, pam! Se paran, ¿no? Ya para que usar valvas ni nada por el estilo. Pero anda a ver quién le va a hacer tacto rectal justamente, o quién no va a hacer ese tacto rectal por ellos. O sea, y ahí justamente que le digo que los hombres estamos fritos. Y es en base a eso justamente que el estreptococcus fecalis en mayores, en personas mayores, varones mayores, no se da por contaminación, porque se limpia mal el potito, no, sino porque usan sonda ya pues. Y la sonda vesical, ya pues varón, dale, deja, uy, tenía sonda, dice, pucha, que... Y las heces, todo se contamina y ahí está la puerta de entrada de qué cosa. Desde el estreptococcus fecalis o el bueno, de todo ingresa ahí. Y acuérdense simplemente por anatomía, no solamente la contaminación a nivel de uretra por la sonda, también de la región orcoepididimaria, porque terminan siempre con orcoepididimitis estos pacientes, y o la región ya probablemente urinaria, a nivel vesical, a nivel, ¿cómo se llama?, renal cuando asciende. Pero como son viejitos, no dicen nada, están prostrados crónicos, casi ni caso le hacen. He estado leyendo noticias ahora, estoy con licencia estos días, felizmente. Y digo felizmente porque puedo leer un poquito, ¿no?, las noticias que hablan de la poca disponibilidad del médico de hablar con sus pacientes, o la familia en todo caso, para explicarle las cosas como son. Y créeme, el mismo sistema nos obliga a actuar rápido, a decidir rápido, pero ustedes por favor dediquen siempre unos segundos, unos minutos en poder explicarle al paciente y a los familiares los riesgos que hay, incluyendo la sonda vesical, incluyendo lo que van a hacer los urólogos, las cistoscopías. ¿Por qué motivo? Porque justamente luego ellos van a buscar explicaciones. Y cuando hay otro médico que le dice, es que le pusieron una sonda, es que le hicieron una cistoscopía, ahí lo contaminaron, ¡zas! Negligencia, etcétera, etcétera. Y si no han sabido explicarle al paciente y a los familiares los riesgos de cualquier cosa que es procedimiento, el problema lo van a tener ustedes. En la vía hematógena, que es el 5% de las infecciones de tracto urinario, tenemos justamente aquellos procesos que van a generar abscesos de tipo renal. Pueden partir a nivel, de todas maneras, séptico, a nivel de estafilococo, por ejemplo, o, en el peor de los casos, pseudomonas o salmonela, siempre y cuando que sean por sepsis. Por favor, eso sí lo pongo en mayúsculas, porque así como el pisco sour, estamos en la semana del pisco sour, este 6 es el día del pisco sour. Es nuestro trago de bandera, pero esa también es nuestra enfermedad de bandera, la tuberculosis. No olvidar justamente que tenemos todo de bandera, pero también la tuberculosis, que es la enfermedad justamente que va a afectar más al riñón extrapulmonarmente hablando. Y simplemente para tocar justamente en forma breve, lesiones a nivel parenquimal, a nivel del ureter distal, vejiga, próstata, vesícula seminal, epidimio, todo sea, todo, incluso justamente pacientes jóvenes. Digo pacientes jóvenes porque detectamos justamente las esterilidades, tanto en el hombre como en la mujer, cuando vienen y nos consultan después porque notan algo raro del aparato urinario, que ante un buen interrogatorio, como le digo a mis alumnos, ustedes tienen justamente el 70% de un diagnóstico ya hecho. Y es que esas esterilidades que tienen los jóvenes, 20, 30 años, producto de la tuberculosis justamente o maltratada o mal diagnosticada.
¿Por qué motivo? Así como en el varón se va justamente hacia lo que es la próstata, vesícula seminal y epidídimo, en la mujer se va hacia las trompas de ovario. Y simplemente se fibrosan todas esas zonas y en su vida van a tener hijos. Yo les podría contar anécdotas que tengo al respecto, pero me han dado solamente una hora. Por eso les digo de que esto es importante justamente pensar y maliciar en un paciente, y más sobre todo si tienen ustedes ya el árbol urinario pintado en un urograma excretor, ver las alteraciones que pueden existir a nivel tanto parenquimal como zonas hipodensas justamente o zonas de menor marcaje, muescas, llamadas muescas de ratón justamente a nivel de la región pélvica o en todo caso estrecheces a nivel ureteral. Palpen pues los epidídimos, si notan arrosariados justamente los epidídimos, pues bueno, o si notan una vejiga chica, una microvejiga, pues piensen justamente que no estamos lejos de una enfermedad conocida para nosotros. Va a haber justamente, de hecho, va a alterar la estructura y la función renal, ¿no? Y va a favorecer justamente que ante un aparato urinario ya tocado, ya deformado, que las infecciones urinarias se hagan presentes cada vez más y más, o se perennicen justamente los cuadros infecciosos urinarios. Tenemos a su vez también las infecciones fúngicas por cándida. Aquellos pacientes justamente, pues, para que no dé hongos es porque está tan inmunosuprimido, tan deprimido inmunológicamente, o simplemente porque tiene algo metido adentro, tipo cálculo, con múltiples tratamientos antibióticos o sondaje crónico que no se lo cambian, o si se lo cambian tan mal que lo siguen infectando. Y lamentablemente el diabético, que siempre va a estar a la cabeza justamente, porque diabetes, infección urinaria, y si es mujer, de cajón, 100% infección urinaria, se los apuesto. El problema está que la mayoría se olvida. La mayoría se olvida y piensa, no, dolor de cabeza, no, a la señora le falta pues un potente complejo vitamínico, porque la señora solamente viene con hiporexia nada más, o viene por dejadez, o viene por la presión alta, entre comillas, viene porque, bueno, pues la señora está de mal humor siempre. No, qué bonito fuese justamente, pues, ya desde que parten que es diabética, de cajón, urocultivo. Y se van a dar cuenta de lo que les digo. Porque buena parte de los cuadros urinarios iniciales, lógico, van a leer el libro, pues, disura, polaquiura, por favor. El segundo cuadro, a ver si lo diagnostica. El tercero, se fregaron. Solamente si saben pensar, lo encuentran tranquilamente. Una cosa tan sencilla, pero sumen. Mujer diabética y tú, descártenlo. Lo descartaron, bacán, pónganse a pensar lo que ustedes quieran. Pero primero descarten eso y se van a dar cuenta que casi el 100%, por no decir el 99.9%, tiene ITU. Y se los digo por la experiencia que me suma, porque, bueno, ya tengo años recorridos, felizmente. Bien, de acuerdo a la clasificación académica justamente, localización de los cuadros urinarios, bajo y alto. Bajo porque es cistitis, uretritis, prostatitis. Alto, bueno, riñón propiamente dicho, ¿no? Con la pielonefritis aguda a la cabeza, o ya también la llamada nefritis bacteriana justamente cuando es focal o difusa, pudiendo llegar hacia los abscesos intrarrenales o los abscesos perinéfricos. ¿Por qué el asterisco? Prostatitis. Porque en el hombre, tanto la prostatitis, el hombre también, bueno, la mujer, el hombre por la próstata, pero hablamos de invasión tisular porque a nivel del hombre, en la prostatitis y a nivel de la pielonefritis aguda, sí la invasión es a nivel glomerular, a nivel de tejidos, con consiguiente, digamos, inflamación y deformación de estos tejidos. Mientras que lo que es urinario, bacteriano, vale decir, va a circular en orina justamente, contaminando las paredes, pero no tomando, en cierta forma, cuando sí toman el tejido propiamente dicho por las prostatitis o las pielonefritis, en este caso de tipo aguda o crónica. Esto brevemente, ITU complicada, ITU no complicada. La ITU no complicada es diferente a la complicada, lógico. La ITU no complicada es aquella, la suavecita, ¿no? Justamente aquella primera infección en una mujer sana que, bueno, pues, o sea, si se ponen a pensar en cómo se llama, en la paisanita que lleva a su hijito, pues, y una mazamorra en la noche con su bebito,
o su hijita en todo caso, imagínense pues cómo será en las relaciones que tienen, donde a veces no hay ni agua siquiera. Entonces, bueno, pues la emoción es fuerte y pues por arriba, por atrás, por adelante, por abajo, bueno, ya pues se infecta. La suerte es que no tengan un proceso, mejor dicho, una normalidad anatómica que condicione la presencia o la persistencia de una infección. Entonces pueden, sí, diagnosticado rápidamente, darse tratamiento por 3 días y la mejoría nos va a decir, clínica nos va a decir justamente de que esto ya pasó. Pero tener cuidado justamente, sobre todo si son embarazadas o en todo caso si es que esa repetición, esos cuadros urinarios que se presentan. ¿Por qué? Porque pasarían ya a las denominadas ITU complicadas, aquellas personas que no cumplen justamente con esto, ¿no? Aquellas cosas suaves o clínicamente, digamos, manejables al respecto. De hecho, el aparato urinario es estéril. Una pregunta vino la otra vez. Y dijeron que había una flora, digamos, habitual, normal. Es estéril. La orina es estéril. Claro que no se la tomen justamente, pero es estéril. Ahora, la infección del tracto urinario, en forma breve, va a depender justamente de la calidad del germen. Hay gérmenes que son muy virulentos. Al decir virulento no quiere decir muy de alta resistencia, no. Al decir virulento significa de que fácilmente se adosan, digamos, a la pared endotelial del uréter, haciéndose mucho más prehensible, adosándose mucho más justamente a resistiendo justamente al torrente urinario y tomando justamente receptores, haciendo de que se hagan persistentes a nivel del árbol urinario. Aquellos pacientes que han tenido un déficit justamente en su mecanismo de defensa y aquellos que presentan justamente alteraciones en el aparato urinario. Resumiendo, la capacidad de adherirse al urotelio, de capacidad electronegativa y por un sistema de adhesión o fimbria justamente que va a adosarse propiamente al urotelio. Y esta, nuevamente repito, no se relaciona con la resistencia a los antimicrobianos, felizmente. La Escherichia coli es la más virulenta de todos, pero gracias a Dios no es la más resistente. Se hace resistente, ¿por qué? Porque muchos farmacéuticos, muchos vendedores de la farmacia van recetando cada antibiótico, bueno, hecho ese paso, pero el idiota que lo receta no sabe cómo recetar. Entonces, tome 2 días, tome 3 días, tome 1 día. Y se fregó la cosa. Se hacen resistentes y ellos son los que generan la resistencia en el paciente. Ahora, el otro idiota es el paciente, que por, entre comillas, ahorrarse la consulta, ahorrarse si le cae un tratamiento ideal, bueno, pues cree que por 1 sol, 2 soles, eso vale su salud. Hablemos las cosas duras, pero así son. El serotipo O de la Escherichia coli es especialmente uropatógeno, es aquel que demuestra mucho mayor sensibilidad para poder pegarse al árbol urinario. Ahora, cabe recordar sí que los mecanismos de defensa del huésped, porque también tenemos sectores o factores de nuestra defensa, es que en la orina no vamos a encontrar ni hierro ni glucosa. Por favor, no hay hierro ni glucosa en la orina. Y la osmolaridad es ácido, o sea, un pH bajo, en tal forma de que esa acidez nos permite justamente estar libre de lo que son estos gérmenes. Además de contar con la proteína de las proteínas de Tamm-Horsfall y así como otras glicoproteínas protectoras del urotelio. Hablamos de también factores anatomofisiológicos. Que yo sepa, todos, espero, tenemos la suerte de tener nuestros aparatos urinarios funcionando. Tomamos líquido, secreta, filtra y excreta por a nivel renal y esto a su vez se traduce en orina y este a su vez sigue su recorrido a nivel vesical y sale al exterior por medio de la uretra. Eso es lo que hacemos, eso es lo que felizmente ocurre. Porque asumimos que hay un buen vaciamiento vesical hasta después de los 40 en los hombres, en que sabemos que la próstata no va con una mala pasada. Pero entonces, ahí sobre todo los samarquinos, sobre todo los médicos, sobre todo todos los samarquinos somos cheleros al menos. La fiesta de San Fernando, sí, ya. Yo también estaba ahí. Y
Pero ahí cuando somos jóvenes no hay problema, no hay problema. Pero después eso le metemos al ceviche y cuando si pica es ceviche, si no pica no es ceviche, entonces ceviche, rocoto, chelas. Ya, bueno, ya entonces si sigue esto, no esperen mucho de su próstata. Sigamos. Esto es factor de virulencia bacteriana, factor de defensa del huésped. Bueno, flujo urinario, composición urinaria, peristalsis ureteral, flora comensal, leucocitos polimorfos nucleares, de defensa, inmunoglobulinas locales que nos permiten y nos ayudan justamente de la defensa. Va a haber también alteraciones anatomoestructurales que van a incidir justamente en la presencia de los cuadros urinarios. Obstrucción urinaria, el reflujo vesicular y hasta la saciedad. Estoy diciendo ya sondajes, técnicas invasivas, el embarazo. El embarazo no es una enfermedad, por si acaso, les paso a la osa. Es un accidente. Es un accidente. Pues, esa clase, no es una enfermedad, le decían alumnos, es un accidente. Bueno, sí, pues es un accidente porque el preservativo se reventó, porque les ganó la emoción y todo lo demás, bueno, pero no es una enfermedad. Pero como factor mecánico, coadyuva justamente a alterar el buen flujo urinario, altera de forma mecánica, a su vez retardando esta eliminación y generando, digamos, pequeños remolinos en razón a la compresión uterina, tanto a la derecha como a la izquierda, condicionando en todo caso cierta facilidad para cuadros infecciosos urinarios. La hipercalciuria o los procesos, digamos, caquexantes. Al hablar de hipercalciuria, uno habla de los procesos linfomielопроliferativos, por si acaso, y procesos caquexantes en razón a estados de inmunodepresión, que se ve frecuentemente, no solo por la tuberculosis, sino también por estados de los NM, que actualmente se hacen mucho más evidentes porque la tasa de edad de la población pues ya está pasando, pues no, ya estamos en la fase en la cual antes la fase de población mediana había más, ahora esa población mediana está llegando a la etapa adulta. Antes, me acuerdo bien, que diálisis, pucha, pata, tiene 60 años, 65 años, pucha, que está viejo hace 65 años. Ahora, 60 años, está chibolo todavía, pata, hay que dializarlo todavía. Llegamos a una etapa en la cual dializamos pacientes de 85, 90 años. O sea, ¿a dónde estamos llegando con la medicina? Bien, hay recursos médicos, la capacidad técnica ha mejorado, la vida de la población, digamos, se ha prolongado más, entonces debemos también capacitarnos para esos cuadros. Es en tal forma que debemos saber manejar e identificar, y de ahí que yo toco justamente la etapa prostática, el sondaje, la citoscopía y todo lo demás, para que sepan ustedes qué decidir y asuman lo que decidan. ¿Por qué? Porque si ustedes coherentemente y conscientemente lo asumen, está bien hecho, pero no lo asuman a la loca, porque ahí sí no está bien hecho. Sedimento urinario. Bueno, disculpen ustedes que toque a veces unas cosas primariosas, pero creo que para poder completar todo, porque créanme, el cuadro clínico es una cosa de nada. Pero la leucocituria, dicen que si hablamos de leucocituria, este es de la orina no centrifugada, por si acaso, mayor de 20 leucocitos por mililitro cúbico, o si es la orina centrifugada, mayor de 5 leucocitos, como está reportado en el sedimento de orina. Mayor de 5 leucocitos, pensar en leucocituria. Y si es orina no centrifugada, que a veces uno quiere dosarlo justamente en ese sentido, 20 leucocitos por mililitro cúbico. Pudiendo haber falsos negativos, teniendo en cuenta qué cosa, y eso va a depender del interrogatorio que ustedes hacen, un inicio previo de antibióticos que nunca faltan justamente, o el chino de la esquina o el vendedor de la farmacia, tómese eso, y entonces la señora dice, ya le da miedo, y dice, doctor, sí, yo he tenido tal cosa. Y si el médico no le dice, ¿ha tomado usted algo? Ah, ya, urocultivo. Negativo. El médico dice, yo aprendí que lo primero que tengo que hacer es urocultivo para iniciar el tratamiento. Sale negativo, pero se olvidó lo más básico, que es preguntar qué tomó antes. No, ni un médico me ha recetado nada. Y el chino de la esquina, sí, él sí me dijo. Entonces, ahí deben ustedes completar, ¿ya? Ahora, orinas poco concentradas o muy alcalinas. Siempre les repito a mis alumnos,
acuérdense que el riñón es capaz de 4 veces concentrar su osmolaridad y diluir 50 veces. Cuando ustedes encuentren una orina diluida, es que ha perdido su capacidad de concentración. Lo más probable, una infección severa versus un estado de enfermedad renal que se está instalando. Hay 5 grados de enfermedad renal, de 5 grados. En todo caso, si pierde la capacidad de concentración es porque se ha ido al otro lado. Al no concentrar, se vuelve un riñón insuficiente. Entonces, cuando ustedes encuentren una orina poco concentrada o muy alcalina, piensen en un cuadro infeccioso urinario. Una infección en la fase inicial, ¿no? Ojo, leucocituria no es igual a infección del tracto urinario, o sea, igual a infección del tracto urinario, momento. No en toda infección urinaria hay leucocituria. O no, perdón, me explico. No toda leucocituria es infección del tracto urinario. O en todo caso, en toda infección del tracto urinario, no necesariamente va a cursar con leucocituria. No son sinónimos. ¿Por qué motivo? Porque puede haber leucocituria de tipo estéril. Y para ello, ustedes deben de recordar justamente que esta leucocituria estéril puede ser sintomático o asintomático. Un síndrome uretral, por muchos factores, cambio de tipo hormonal, incluso en las mujeres, uretritis, de tipo, de diversas causas, tuberculosis, acuérdense la triada de Colombino, leucocituria, piuria, aciduria, piuria y abacteriuria, ¿no? Aciduria, piuria, abacteriuria, triada de Colombino, prostatitis y de tipo asintomático, las nefritis intersticiales tanto aguda o crónica por medicamentos o el uso y abuso de analgésicos que pueden condicionar justamente la presencia de leucocituria de tipo estéril. La detección de nitritos tiene una alta sensibilidad, 90%, pero puede ser en las tiras reactivas, para que actualmente todo es tira reactiva, en las orinas justamente simples. Pero ¿qué ocurre? Esa sensibilidad no quiere decir que sea específico justamente para una infección urinaria, porque tiene lamentablemente un 50% de especificidad, pero tiene una alta sensibilidad, dado que hay gérmenes que no poseen, digamos, el nitrato reductasa, que producen justamente el nitritos que va a ser detectado por esa tira reactiva, como la pseudomonas y el acinetobacter, así como los hongos. O sea que, ojo, porque incluso hay colegas de mi generación que dicen, no, sí, nitrito es positivo, infección urinaria, momento, no necesariamente, siempre urocultivo. Los cilindros leucocitarios, patognomónico de pielonefritis justamente, no necesariamente, no siempre se va a encontrar en orina, escasamente se puede encontrar en orina. El urocultivo, de hecho, pues nos da el diagnóstico microbiológico y depende justamente de la toma y de la buena toma que tiene que realizarse para poder hacer justamente el aislamiento del germen causal y aparte de eso, de cajón, el antibiograma para ese germen. Si hablamos de bacteriuria sintomática en la mujer, se dice que son colonias, más de 10.000 colonias en la mujer, y en el hombre dice que es sintomático más de 50.000 colonias. ¿Por qué la mujer más de 10.000 colonias? Porque la mujer siempre es dudosa en el sentido, digamos, proclive a todo esto. En el hombre no, porque que me digan que un hombre de 30 años, cuadro clínico, 30 años, presenta leucocituria, pH urinario ácido, piensa en infección nitritos positivos, piensa en infección urinaria, mal. ¿Por qué motivo? ¿Y los antecedentes? Y eso por Dios también en mi piso. Yo les hago una roncada a los residentes de nefrología cuando me han dicho, no, esto es infección urinaria, y habían empezado tratamiento justamente para eso. Tentativo, porque hasta que venga el urocultice para ganar tiempo. ¿Por qué motivo? Porque ahora nos exigen 9 días de estancia hospitalaria por paciente. Luego hay que darle de alta, y si no le das de alta hay que justificar por qué está tantos días hospitalizado. Perdón la expresión,
Es parte de la estupidez en que nos manejamos ahora los médicos. Por eso que no me extraña lo que ha pasado en el Sabogal. Les piden un récord de operaciones para, entre comillas, pagarles, si no, no les pagan. Y eso conlleva el error. ¿Qué hace? Le pone la bota, pum, ellos cortan, operan, ¿no? Porque ya está puesto y pum, cortan. O sea, no, ni siquiera han revisado. Es el error involuntario de los colegas, pero lo cual la situación en la que estábamos obliga justamente a eso. Y he estado leyendo, pues yo tuve la oportunidad de estar leyendo varias cosas y lamentablemente la ignorancia es atrevida, en donde cada bruto escribe más que el otro y hablan cosas que no saben. La medicina es una sola, pero depende de nosotros justamente hacer valer eso, ¿no? Con respecto al cuadro clínico, se olvidan de preguntar justamente, pero si un bebito, un varoncito, no ha tenido infección urinaria en toda su vida, ¿y de dónde va a agarrar infección urinaria? Pónganse a pensar entonces en las bacterias, ¿cómo se llama? En las leucociturias de tipo estéril. Y no piensen en infección urinaria, o piensen en todo caso en tuberculosis. Pero, de hecho, el urocultivo es mandatorio para poder determinar, fichar, etiquetar a un paciente como un cuadro clínico. ¿Por qué motivo? Porque lamentablemente muchas veces un médico, el otro médico, y hasta el chino en la esquina, lo etiqueta y se queda con esa etiqueta, cuando es otra cosa. Más de 50.000 colonias. En la mujer sí, más de 100.000 colonias, más de 10.000 colonias. ¿Por qué motivo? Porque, ¿cómo se llama? En la mujer siempre hay que sospechar. ¿Por qué motivo? Porque todos los factores lamentablemente la desfavorecen. No hay nada a favor de la mujer. Entonces, no porque sean pecadores, no, sino porque, digamos, pues, la ahorita chiquitita, los cambios hormonales, las leucorreas que tienen justamente las cervicotrigonitis que tienen, los descensos, entre comillas, todo eso a nivel de meato uretral le hace una mazamorra también, lo inflama, penetra el germen y se acabó el asunto. ¿Se da cuenta? Entonces, mire cómo desde el punto de vista anatómico y circunstancias no le favorece a la mujer. En cambio, el hombre es un cochino, la uretra tiene 3/3, el tercio externo, cochinazo como el hombre, tercio medio limpio, tercio interno mucho más limpio que nadie. Entonces, y el hombre, pues, que donde quiere hacer la pila, va detrás del árbol, o debajo de una llanta, o al costado de la llanta, y se acabó el asunto. En cambio, la mujer, porque la había enseñado de chiquita, pues, tiene que aguantarse hasta que acá se le sale por los ojos, pero lleguen al baño, y porque el baño tiene que hacer, si todavía dicen, no, este baño no, el baño de la casa, todavía, pucha, entonces tiene que aguantarse a que viajen en combi, hasta que lleguen de un sitio a otro sitio, y en la casa, cuando ya la chiquita, ya, si tiene reflujo vésico uretral, se fregó. ¿O no? Parte de nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Bien, ¿dónde está acá? Ya lo perdí. Ya. Síndrome uretral agudo, esto. Por eso le digo, este tema es largo. Perdón, me faltan 10 minutos, creo. Este tema es largo. Síndrome uretral agudo solamente lo voy a mencionar porque ya quiero acabar la clase, ya me cansé. Micoplasma, no se olvidemos pues también las ETS también. ¿Qué cosa? O sea, ¿qué? Infección sí puede parte de la infección urinaria. Del tracto urinario. No se olvide justamente de las clamídias, trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, tricomonas vaginitis, la cistitis hemorrágica, justamente, de poder reconocer cuál es la sintomatología de esto. Nada, que un dolor en el bajo vientre y un deseo miccionar urgente que tiene el paciente. Nada más. No tiene percusión lumbar positivo ni nada por el estilo. A veces ni fiebre hay, pero sí la urgencia y necesidad de orinar constantemente. O en todo caso, pues, ¿dónde has pecado? ¿O de dónde han pecado? La mujer también tiene derecho. Simplemente, pues, ya reconocer pues, las ETS. Y en ese sentido, saber, digamos, o sea, dar el tratamiento correspondiente, ¿no? Porque ahora no solamente el hombre tiene ¿cómo se llama? No solamente es el culpable, se puede decir, ¿no? La mujer ve mucho más. Uretritis, como les mencionaba, polaquiuria, disuria, piuria. Característico justamente, estas uretritis
y esta sintomatología es a nivel justamente de eso, de uretra. Que por lo general no hay a veces ese dolor a nivel de bajo vientre o hipogastrio. Y esto a su vez, digamos, o sea, nos ayuda un poquito más a especificar y a preguntar sobre todo. Cultivo, ajá. Cultivo negativo, perfecto. Ya pues, lógico, dependiendo de la edad, ¿no? de la edad del paciente y de las circunstancias. Yo recuerdo de que al consultorio privado me llegó hace unos 10, 15 años creo, una pareja pues, en el cual la mujer siempre tenía descensos. Entonces, bueno, pues el caso, urocultivo, mi negocio, ¿no? Urocultivo, toman examen de orina para ver, no sé, y después le pedí un frotis justamente endovaginal o endocervical para poder determinar de qué tipo de descenso hablamos. Me trajeron los resultados y como una vaginalis, pues justamente, ¿no? Y urocultivo, bueno, E. coli. Entonces, el tipo, primero se le hace una consulta, pues. Entonces me empezó a reclamar, es la segunda vez que no, repetidamente, justamente, y este es el colmo, y que un buen tratamiento, porque esto no puede ser. Me está a mí dando el café que quizás le debió dar a otro médico, porque yo recién, la segunda consulta que venía, la señora pues se sentía con una tasa de culpabilidad, ¿no? De que siempre enferma, ¿no? Entonces, me asó, dicho sea de paso, también tenemos derecho a asarnos, ¿no? Y le dije, un ratito, le dije, el resultado, señora, ¿sabe lo que es? Le expliqué, delante de él. Tricomona vaginalis, señora, ¿usted cuántas parejas tiene? No, mi esposo, no. Ya, perfecto, yo le creo, si no se preocupe. Y de eso se ha aprovechado una infección urinaria, le eché coli, ha entrado, la ha inundado y bueno, ha hecho desinfección urinaria. Tiene dos cosas a la vez. Tiene que usar ya tratamiento. Ahora, a la siguiente usted regresa tranquilamente y vamos a ver qué tal va. Con el tratamiento usted tiene que estar tranquila, le dije. Señor, le dije, ¿usted quiere solo acá conmigo o quiere que hablemos delante de su esposo? Entonces, no, mi esposa tiene que saber cuál es el problema, dijo, yo soy una persona sana. Sana, le dije. Bueno, le dije lo que ustedes saben, pues no, justamente la tricomona lo contagia el hombre a la mujer, de donde Dios lo ha contagiado, se ha contagiado él, porque lo ha contagiado a la mujer justamente y lo contagia frecuentemente. ¿De qué sirve que cuide a la mujer si no me está infectado? Le dije, ahora, ¿le doy tratamiento a usted, señora? Tratamiento a usted también. Señora, si usted vuelve a ser infectada, él es el culpable. Claro que salió del consultorio, le sacó la mugre a la mujer al hombre. Se escuchó que era una escalera que bajaba, digamos, del mismo. Se agarró la silla y le tiró en la cabeza al hombre. O sea, que no sé, yo vi sangre, gota de sangre que salía, el hombre que salía así. Pero es la verdad. Y otro que, toda acotación de esto justamente. Y otro, no olvidar justamente pues, que siempre hay una pareja. Y en la pareja, lamentablemente, condiciona, digamos, ante una mala práctica, o sea, un mal aseo, mala manipulación, etcétera, etcétera, las infecciones. O en todo caso, la sacada de vueltas también, pues, infecciones, ¿no? Entonces ya sabemos que por los descensos facilitan las infecciones también en la mujer. A los descensos lo produce el hombre. No he dicho quién, ¿no? Pero, o el hombre, sea su pareja, sea el otro, no sé, bueno. Prostatitis, el hombre cuando mucho pasea por ahí, se contagia, se inflama, acuérdense, invasión tisular, dolor a nivel perineal posterior, que puede llegar a la fiebre, lumbalgia, etcétera, etcétera, y dolor a la eyaculación. Entonces, como da dolor en la eyaculación, ahí se preocupa el hombre. Entonces va donde el médico y acepta que el médico pues lo digitalice, le haga cultivo de la secreción prostática, o sea, del licor prostático, y cultive al respecto. Entonces, en ese sentido, es allí, digamos, justamente en el cultivo del licor prostático, después del masaje, donde uno puede obtener la mejor cantidad de gérmenes para un cultivo adecuado, obligatorio.
Acá hago mención, tacto rectal obligatorio. Proctitis crónica, aquella, o sea, entra dentro del terreno de lo que son las infecciones del tracto urinario recurrente y puede ser asintomática. Cultivos, ya es aquella persona que lamentablemente usa crónicamente sonda vesical. Cistitis, aparición brusca, disuria y de urgencia, dolor a nivel de hipogastrio, que necesariamente no sale a veces urocultivos al respecto, no se puede aislar por urocultivos, pero sin embargo el cuadro clínico nos orienta justamente a ello. Tenemos dolor suprapúdico y si hay gram negativos es por contaminación. A veces uno dice, pues, ¿cómo tiene que limpiarse uno? O sea, bueno, en este caso la mujer y el hombre, ¿no? Entonces, hay mujeres que se limpian de atrás hacia adelante las heces y ahí es donde contaminan. Vayan ustedes al campo y se van a dar cuenta cómo las paisanitas agarran sus hojitas y se limpian de atrás hacia adelante. Entonces, y heredan eso y lo traen para acá y creen que eso está bien y eso le enseñan a todas las chiquitas que pueden justamente porque las mandan a cuidar chiquitos. Entonces hacen eso, contaminan en esa forma. Recidivas, 80% de frecuencia en recidivas al respecto. Pielonefritis aguda, creo que esto sí ustedes lo saben mejor que yo. Invasión bacteriana renal, o sea, de hecho, el cuadro clínico evidente, clamoroso, inflamación aguda intersticial y necrosis tubular, lumbalgia, un dolor marcado, fiebre persistente, 38 a 40 grados, puño percusión lumbar positivo de uno de los lados. De todas maneras, digamos, invalida al paciente y puede haber incluso presencia de hematuria, se relaciona también con hematuria. Lumbalgia, disuria, poliaquiuria, puño de percusión positivo, hematuria, pielonefritis aguda y que puede incluso elevar a soados en razón a la intensa infección, dado que es una invasión tisular infecciosa. Compromiso del estado general. Estudios, sedimento, hemocultivos, de hecho, porque con esa fiebre que hace, los hemocultivos son de cajón. Radiografía, bueno, la ecografía nos dirá si tiene 1 o 2 riñones. Y si en todo caso hay presencia de algún cuadro de litiasis renal o uropatía obstructiva que genere, digamos, o que esté dilatando uno de los 2 lados. O si tiene 2 riñones en todo caso. Más frecuente por Escherichia coli, Proteus y Klebsiella, ¿no? Los tres mosqueteros. Complicaciones, la nefritis intersticial bacteriana aguda puede dar absceso renal o absceso perirrenal justamente como complicación a este cuadro clínico. Y dentro de las infecciones crónicas, la mala evolución de una ITU complicada. Y la mala evolución va a depender, bueno, el médico a veces no tiene la culpa, pero si uno no da las ideas respectivas del caso de un tratamiento, la evolución no va a ser buena, pues va a ser las llamadas recidivas o en todo caso las reinfecciones. La nefropatía por reflujo a la cabeza en razón a las pielonefritis crónicas. ¿Se acuerdan de los niños? Bueno, los chiquitos hacen pielonefritis crónica y que hemos dicho que hay afectación del parénquima renal y con cicatrización respectiva, disminución del tamaño mismo por achicamiento, por cicatrices que van retrayendo, digamos, el parénquima renal, va por consiguiente a dar la llamada esclerosis o fibrosis a nivel de los glomérulos, pero focalizado por segmentos, focal segmentaria, con deterioro y destrucción de la membrana basal, dando la pérdida de proteínas y a su vez enfermedad renal asociada justamente a esto. Y los niños es lo más triste y es lo más frecuente. Las lesiones túbulo-intersticiales, en un estado difuso poco claro, ¿por qué motivo? Porque cuando uno nota justamente una acidosis tubular, que yo a veces puedo encontrar, así tengo suerte, así no tengo suerte, escasamente, digamos, no es tan frecuente al respecto. Pero donde uno a veces puede empezar a maliciar cuando hay disminución de la concentración urinaria. Ustedes en un sedimento de orina, en un examen completo de orina, perdón, le tienen que dar a ustedes la densidad urinaria. Y si ya les damos una densidad que a ustedes les llame la atención, entonces pónganse a maliciar de que algo debe pasar con la función renal. Un ratito ya termino, no se duerman. A ver, tratamiento de una ITU no complicada, dice tratamiento empírico corto, 3 días. La sulfonamida justamente, o en todo caso el norfloxacino, o en todo caso, bueno, tecotrimoxazol, 320 miligramos cada 12 horas, 3 días. O en todo caso, quinolonas, norfloxacino, por ejemplo, 400 miligramos cada 12 horas. O en todo caso, ciprofloxacino,
500 miligramos cada 12 horas. O en todo caso, se puede zampar. ¿Cuántos son? El ofloxacino no es tanto. Tratamiento empírico de dosis única, cotrimosazol 5 comprimidos o ampicilina 3 gramos. Pero, ojo, el cotrimosazol genera por lo general gastritis en el paciente. Entonces, tienen que recomendarle bien justamente que tome su omeprazol o su ranitidina previamente para que pueda tolerar justamente esa carga de antibiótico. Dosis única, o sea, o el trimethoprim, en todo caso 400 miligramos, que toma. Recidiva. La recidiva es la infección que aparece o vuelve a aparecer antes de la segunda semana de tratamiento instalado. Se llama recidiva. Es el mismo germen que viene o recae nuevamente. De todas maneras, siempre a la segunda, tercera recidiva es obligatorio y mandatorio el estudio del árbol urinario para poder determinar justamente qué está pasando, por qué esa facilidad para ser recidiva. Mientras que reinfección es otro germen, después del mes determinado el tratamiento inicial. De acontecimiento contigo, o sea, el mismo germen, no decirle que no sería tratamiento antibiograma, ya. Si segunda recidiva, estudia la vía urinaria, eso sí es evidente. Si no hay alteración de la vía urinaria, tratamiento supresivo. Si no hay alteración de la vía urinaria, entonces se puede ir, cuando es recidiva, un tratamiento supresivo de 4 a 6 semanas justamente, en el cual, lógico, previo al antibiograma, se puede usar una quinolona en todo caso, al día, o en todo caso las nitrofurantoínas o macrodantinas como tratamiento supresivo. Reinfección es otro germen después de un mes. También justamente si uno tiene o quiere prevenir los cuadros de reinfección, uno puede usar también las sulfonaminas o las nitrofurantoínas a una dosis de 50 a 100 miligramos al día. Yo recomiendo 100 miligramos al día, pero también después de almorzar, justamente porque la gastritis es lo que más lleva a, ¿cómo se llama?, a que abandonen el tratamiento. El embarazo, que hemos dicho que no es una enfermedad, sino un accidente, no se debe usar quinolona durante todo el embarazo. Las sulfonaminas deben evitarse cerca del parto. ¿Por qué motivo? Porque se va a poner más amarillo de lo que ustedes esperan. Hay un kernicterus evidente que puede producirse o acentuarse justamente mucho más. De todas maneras, post tratamiento de infección urinario, los urocultivos deben ser durante todo el embarazo. Acuérdense que la infección urinaria favorece los abortos prematuros o los partos prematuros o en todo caso el poco desarrollo del feto, condicionando justamente mayores problemas a la población, ¿no? Seguridad en el uso de la ampicilina. Lógico, antes cuando no ha estado tan manipulado justamente los antibióticos, en este caso la ampicilina por ejemplo, y ahora le están sacando la mure. Bueno, primero fue la ampicilina, luego la amoxicilina, ahora están sacando la mure y la ciprofloxacino. Lo están tratando, digamos, peor que nadie. Medicamentos que son muy buenos, pero ahora ¿qué germen no se está volviendo resistente a esto? De la ampicilina ya casi no se usa, ya no se usa acá porque ya todos son resistentes. De la amoxicilina por ahí va, pues la han unido justamente el ácido clavulánico para poder completar justamente la especificidad de la amoxicilina. Pero ahora hay un abuso del ciprofloxacino que ya no lo hace mucho recomendar como tratamiento de mantenimiento de sostén justamente ante una infección urinaria crónica. Pero sin embargo, se les puede recomendar todavía cuando el paciente no ha sido muy manipulado por antibióticos. En el niño, el reflujo vesiculoureteral más infección del tracto urinario, cicatrices corticales, insuficiencia renal progresiva e hipertensión arterial. A esto se le llama la nefropatía por reflujo, lo que hemos estado hablando. Hemos hablado también que desencadena una glomerulosclerosis focal segmentaria y proteinura en el rango nefrótico que lo lleva justamente a la parte terminal del riñón.
se puede seguir por medio de gammagrafía y ecografía y de ameritar una cisto-uretrografía para ver cuánto es ese reflujo vesiculolateral, si puede ser reparado quirúrgicamente o reimplantado ese uréter nuevamente a nivel vesical y cerrar justamente ese reflujo digamos disfuncionante que permite, que digamos facilita digamos la infección, ¿no? De hecho, los cultivos de orina y sedimento en el niño es obligatorio y mandatorio, sobre todo porque, uno, no se puede dejar, una vez detectado un cuadro urinario, infeccioso urinario, digamos, en un niño, dejar pasar por alto. La continuación y el estudio respectivo, digamos, si es niña, mayor razón, no se les puede dejar, digamos, o sea, sin sus respectivos estudios.